Muy buenas y bienvenida, bienvenido al Vitalista, bienvenido a este podcast en el que hablamos de salud, de osteopatía y mantenemos esta conversación entre tú y yo, aunque hoy va a ser con alguien más. Hoy tengo el placer de poderte presentar de nuevo otra charla con Fermín López. Tienes la amplia presentación que hice de Fermín en el capítulo 67 del podcast. Y un rato de mucha osteopatía y una forma espectacular de entender al ser humano y la clínica. Fue en marzo de 2025 cuando cerramos aquel capítulo que de hecho ha sido el segundo capítulo más escuchado de este podcast. Y en él hablábamos de que la osteopatía está en una encrucijada y que el problema era de lenguaje, de saber explicar lo que hacemos. Pues decirte que este segundo capítulo, esta segunda charla con él va precisamente de eso, de cómo transmite él a través de sus formaciones, esa manera de comprender el cuerpo. Fermín nos hace una propuesta formativa desde Osteopatía Vallés, su centro en Sabadell. Y esta charla nace de eso. Fermín me mandó la propuesta formativa, me dijo que si me interesaba y que si lo podía compartir, y le dije, ostras, más que compartirlo, yo creo que esta profesión crece de que nos ayudemos entre nosotros. Y a raíz de ahí le propuse, pues vente, nos lo cuentas y así aprovechamos para volver a hablar contigo, para conocer cómo comunicas tú, cómo expresas tú, en qué se basan estas formaciones y que la gente pues pueda aprender y pueda saberlo, y quién sabe, lo mismo a alguien le interesa y podéis contactar con Fermín para que os informe y para que podáis pues acercaros y poder aprender pues todo lo que tiene que enseñar Fermín, que como ya sabéis es muchísimo. Solo decirte que estas formaciones se llevarán a cabo a partir de septiembre hasta abril del año que viene, y quédate no solo para que te hablemos de ellas, sino para que podamos sacar el contenido, ¿no? Para que podamos aprender de Fermín como ya hicimos en marzo del año pasado. Así que sin más, te dejo con esta pedazo de charla que he podido tener con Fermín López. Un abrazo, un placer y nos vemos. Muy bien, pues muy buenas, Fermín. Gracias por volver al Vitalista, gracias por estar aquí otra vez. Esta vez no desde tu centro, sino que lo estamos haciendo en vídeo, lo estamos haciendo online. Y en primer lugar, como siempre, hoy hablaremos un poco de la propuesta formativa, ¿no? Pero siempre me gusta que antes de empezar nos cuentes un poco en qué andas metido y qué estás haciendo a día de hoy, si vas a hacer más formación, si sigues con la clínica. Y luego ya te empiezo a preguntar sobre toda esta propuesta formativa que nos haces, que creo que es súper interesante, ¿no? Bueno, lo primero, Andrés, gracias a ti por darme este espacio de nuevo y por permitirme hablar un poquito. Y a tu respuesta es lo que ando metido, pues básicamente ando acabando o he acabado en mayo los 2 años que tenía del máster oficial en Finlandia por la Universidad Metropolitan Helsinki, que es un máster que hice sobre osteopatía de alguna manera más actualizado. Y luego a partir de ahí, con todo eso que he sacado y lo demás, pues bueno, he hecho estos cursos de los que vamos a hablar ahora. Ando metido en clínica como siempre. Yo creo que mi pasión es trabajar en clínica y de eso nace un poco también luego la inquietud de querer crear cursos y de querer seguir estudiando. O sea que mi base principal es sobre todo eso, el trabajo del día a día en la consulta. Y bueno, el año que viene, te contaba antes, ¿no? Que quería descansar un poco, pero bueno, creo que quiero indagar un poco más sobre las respuestas o lo que se habla hoy en día de la respuesta rápida del sistema nervioso central ante estímulos determinados. Y el año que viene, probablemente a partir de, creo que son marzo, mayo y septiembre, me voy a formar en PTTR, que es una formación especial que no es nada, no tiene nada que ver con la osteopatía, que la da el doctor Palomar, que es la primera vez que viene aquí a España y la verdad que tengo ganas de ver un poco cómo trabaja y ver si eso me puede ayudar a mí a solventar otros temas en la consulta donde me cuesta más llegar o no llego. Así que se me avecina un curso lectivo interesante entre los cursos. Alguna traducción que tengo por ahí perdida, que algún colega me ha pedido ir a traducir a algún profe, etcétera, etcétera. Tengo clases que doy en Madrid, tengo bastante lío, la verdad, no me puedo Sí. quejar. Va a haber Fermín por ahí para rato, ¿no? Hora de para rato, sí, sí. Me van a tener que Mo- aguantar.
Qué bien. No, a ver, está guay. Tener un espíritu así y sobre todo una cosa que dices que yo creo que es súper interesante, ¿no? Que yo de hecho desde que entrené en osteopatía ya Roland lo decía, ¿no? De que nos basamos en la clínica, que no hay gente que abandona la clínica y se pone a formar solo, ¿no? Y dices, ostras, si la clínica es es lo que nos mueve, es lo que nos hace pivotar y no despegar, ¿no? Y no empezar a hablar de cosas teóricas y tal, o sea que muy bien. Yo creo que muchos de nosotros ahí quizás está el problema, en que la gente acaba utilizando la formación como centro de base o prácticamente sin trabajar mucho en las trincheras, como digo yo, y somos trincheras, o sea, no podemos explicar nada de lo que hacemos en clínica desde fuera y no estar, yo creo, inmersos en la problemática de cada día. Porque yo no tengo pacientes fáciles, no sé, supongo que igual Andrés, tengo la sensación de que tú eres un poco como yo, ¿no? Que nos Sí. encantaría a nosotros decir que tenemos un paciente que nos funciona y que todo el mundo nos va bien y que todo lo arreglamos y sabes que yo creo que no es así. Y de ahí nace el deseo, pues eso, de estudiar y en mi caso de explicar, porque yo creo que creo que también un poco como tú, ¿eh? Que nosotros damos clases porque aprendemos dando clase, ¿no? Porque nos obligamos a Mm. estudiar, nos invitamos a revisar muchas cosas de apuntes, a reflexionar sobre lo que hacemos, el cómo lo explicamos. Y si perdemos de vista la clínica y el trabajo del día a día con el paciente, que además a mí es lo que me gusta, yo siempre digo lo mismo, yo creo que tienes días que te cuesta más o días que te cuesta menos, pero yo voy muy contento a trabajar, ¿no? O sea, el hecho de verte cada día con la gente, de ver un poco qué pasa, de ver un poco dónde llegas, qué puede pasar con un paciente que no te funciona, eso es lo que nos motiva, por lo menos a mí. Sí, claro, es que muchas veces los casos son retos y el saber acompañar, ¿no? Que no todo es técnico, que a veces es por dónde entro, ¿no? A veces es estrategia, ¿no? Que eso lo decías tú, me acuerdo en el último capítulo que grabamos. Vale, te quería hacer una primera pregunta. La propuesta que nos haces son tres formaciones cortitas, muy de manos, muy de tratar, ¿no? Hay una de manipular, de incluso ponían manipulaciones para dummies o algo así. Sí. Y luego tienes, o haces una propuesta como más teórica, más online, que ya son tres módulos con mucho conocimiento, muy bien estructurado. Te quería preguntar cómo conviven esas dos almas, ¿no? Esas dos formas de enseñar y si esas formaciones crees que son para el mismo osteópata en diferentes momentos o para dos tipos de personas diferentes o cómo haces esa propuesta general formativa, ¿no? ¿De dónde nace el hacer esos tres cursos, que si los quieres comentar ahora, y luego ese curso del que hablaremos más luego, ¿no? El de clínica humana integrada? A ver, Cuéntanos. eso está hecho para cualquier osteópata que quiera en la parte práctica, mejorar o, o aprender ciertas técnicas más o menos nuevas, pulir ideas y conceptos. Y yo creo que al final depende mucho del deseo que tenga cada uno de hacer lo que quiera hacer. Yo creo que en osteopatía se juntan dos partes, la parte artesana, la parte práctica, y digo artesana porque hay una parte de artesanía en lo que hacemos nosotros con las manos, y luego la parte teórica que creo que también es muy, muy importante. Entonces, sí que los cursos prácticos tienen una parte teórica fácil. Hacemos el curso de 3 diafragmas, que ya lo tengo completo, donde revisitamos un poco la importancia de las cavidades de presión, algún estudio nuevo que hay sobre esto y por qué es importante, ver todo el sistema vascular venoso, que es uno de los grandes olvidados y realmente en embriología se considera el verdadero esqueleto del cuerpo a través de lo que todo crece y todo se ve frenado en el movimiento embriológico, ¿no? Y ver un poco toda esa función vascular, cómo influye, y luego aprender técnicas a hacer, pero más que aprender una técnica en sí, para mí es importante aprender a colocarte para hacer una técnica de manera que sea efectiva y tú no te canses. O sea que esa es la parte, yo creo, artesana y práctica. El quizás enseñar o hacer que la gente aprenda a situarse o a colocarse de una manera con respecto al paciente que le suponga muchísimo menos agotamiento físico o cansancio y se pueda dedicar realmente a sentir con las manos. Entonces, hay un curso de 3 diafragmas, hay un curso de maniobras de ajuste específico, el cual yo hice mi primera tesina en el 2004 sobre esto, que son ajustes básicamente en decúbito prono, pero también del sacro y de las torácicas con un campo flotante, que sobre todo está más indicado cuando hay traumatismos como un whiplash, golpes fuertes o adaptaciones muy, muy grandes.
Y luego el último es el de manipulación estructural para dummies, que es todo tipo de manipulaciones de alta velocidad, aunque veremos algo también de intraconjuntivo seguramente. Y este es un poco, pues, de nuevo, para aprender el posicionamiento técnico, porque no es lo mismo manipular un dog technique, que parece una cosa muy, muy fácil, eh, bien, que hacerla no tan bien. Quizás, no digo mal, pero si la hacemos bien, el esfuerzo que nos supone hacerla es muy fácil y es muchísimo más agradable para el paciente. Entonces, busco la parte de enseñar comodidad a la hora de trabajar uno mismo y una parte probablemente de comodidad con respecto al paciente, que se sienta más cómodo, menos atrapado cuando le vamos a manipular. Entonces, a la hora de manipular, hay mucha gente que lo deja porque le da miedo, hay mucha gente que lo deja porque se aburre, porque tiene la sensación de que es algo agresivo con respecto a la fuerza. Y realmente no es así, o sea, no hay fuerza, hay mucho movimiento en una fracción muy rápida de tiempo y eso es por eso se llaman técnicas de alta velocidad. Entonces, revisitar eso y lo he titulado For Dummies porque me recordó esto, una frase de Gilles Boudin que enseñaba, uno de mis profes que enseñaba craneal estructural y lo enseñaba también For Dummies, ¿no? Un poco para gente que no le gustaba eso y intento enseñarlo de una manera muy, muy sencilla con cuatro principios básicos. Y eso es lo que yo creo que va a hacer un poco que sea un poco diferente el curso. Entonces, esa es la parte práctica y la otra, donde creo que también hay un gran cisma osteopático y es donde nos estamos olvidando de lo último más nuevo que va saliendo a nivel de osteopatía y cómo eso es muy, muy importante porque tenemos que resituar y recolocar un poco los principios osteopáticos que siguen vigentes, pero con un nuevo paradigma. Y eso creo que es clave en el momento en el que estamos a nivel de nuestra profesión, porque si queremos que realmente sea una profesión sanitaria, universitaria, y si puede ser de primera intención, tenemos que resituar y reexplicar qué es todo lo que hacemos. Y un poco es eso lo que creo que la parte teórica va a intentar ayudarnos. Sí que es cierto que la parte teórica la he abierto a todos los profesionales de la salud universitarios, porque no va a ser solamente interesante para un osteópata, va a ser interesante para un fisio, va a ser interesante probablemente para un CAFE o un INEF, aunque no sea sanitario, puede ser interesante para un médico. De hecho, hasta una veterinaria se ha puesto en contacto conmigo, no sé por qué motivo, pero creo que puede ser interesante también para un veterinario, porque sobre todo la fisiología de los tejidos en muchos casos es aplicable a los animales. Y la parte de antropología y la parte luego de persuasión con el paciente creo que es básica. Entonces, creo que es un compendio en tres segmentos muy diferenciados que juntos hacen un gran cóctel para resituarnos y poner la profesión en el lugar que creo que se merece hoy en día, ¿no? Claro, y Vaya rollo que he aparte, soltado. no, 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 pero está bien porque está bien explicado y es una de las cosas que interesan. Entonces, está bien porque aparte, al abrirlo a más personas, le estás dando espacio a como un lugar de intercambio y de conocimiento común con otras profesiones sanitarias, ¿no? Y con otras profesiones, bueno, veterinario también son sanitarios, ¿no? Hay una parte que sin planteármelo de entrada como un objetivo, creo que es importante porque acerca la osteopatía al resto de profesiones sanitarias y establece unas bases con principios que sirven para todo. Hay una de las diapositivas que pongo al principio de todo, que habla de eso, de enseñar principios, porque al final, esto lo decía Feynman, Richard Feynman, que, bueno, era un tío, un científico muy, muy importante, que siempre Mm. decía en esencia que las fórmulas no sustituyen a la comprensión. Entonces, si no puedes explicar una idea con palabras sencillas, no la entiendes bien. Y que él hablaba mucho de matemáticas, las matemáticas son el lenguaje, pero las ideas son el contenido. Entonces, si establecemos principios que de momento, en un nuevo paradigma, todavía son inamovibles, porque nunca sabemos, la ciencia siempre cambia, o sea, igual de esto que hablamos hoy, dentro de 100 años no es lo mismo, ¿no? Pero si conseguimos que esto
vaya avanzando, pero a través de unos principios que sean sencillos, la gente rápidamente identifica a través de lo que hace en su profesión dónde llega. Y creo que al final, en un principio, que era algo como muy osteopático, pensé, bueno, si es que esto es perfectamente válido para un fisio, pero es que también es perfectamente válido para cualquier persona que trabaje con un paciente. Y de ahí lo puedes expandir, ¿no? Es válido para un enfermero, es válido para un psicólogo, es válido para un médico. Y entendiendo eso es muy chulo de ver, ¿sabes? Y Claro. por eso lo decidí abrir. No sé lo que pasará, no sé si ni siquiera el posgrado saldrá, pero solo por el hecho de estar trabajando en algo que creo que es interesante para mí, ¿no? Porque me obliga a estudiar y a trabajar, yo creo que ya vale la pena. Y aparte, bueno, te habrá pasado, ¿no? Proyectos que los haces crecer con mucha ilusión, se quedan ahí y luego dentro de un tiempo incluso aparecen de otra manera. O sea, que es trabajo que siempre está bien hecho. Yo creo que sí, que hay muchas presentaciones que tengo hechas de hace 1000 años porque las hacía como para mí, y como si algún día las fuera a explicar o las fuera a dar, y a lo mejor están ahí, pero quedan en un reducto que siempre son aplicables para otra cosa. Y sobre Claro, todo me sirven para mí, para avanzar, para revisar cosas que he estudiado, cosas que he leído, y como ir metiéndolas en ese collage que uno hace, pues porque uno hace su propia sopa, ¿no? O sea, al final la sopa de tu madre nunca te saldrá a ti, o sea, aunque la hagas con los mismos claro. ingredientes y ya pone unas cosas, aunque ponga las mismas cantidades, la hace de una manera que dices, joder, es que yo he hecho la sopa como me lo explicó mi madre, con todos los ingredientes, no me sale igual. Cada uno hace la suya. Y a A lo mí me mejor a pasa ti con, me pasa con el gazpacho. eso es básico. O sea, el gazpacho de la madre o una tortilla de patatas nunca te va a salir Nunca igual que a tu sale madre. igual. Pero entonces es un poco eso, ¿no? Entonces yo procuro siempre, con todo lo que he aprendido, siempre yo creo, respetando a todas aquellas personas de las que he aprendido y sobre todo nombrándolas, sin decir esto es mío porque me lo he sacado de una manga, ¿no? No sé cómo explicar. Decir, oye, mira, Mm, yo esto lo aprendí de aquí y mi visión es esta a través de esto. Porque yo creo que también es una cosa también muy importante el respetar el legado de aquello que aprendemos. O sea, yo no creo que tenga una idea original. Creo que muchas ideas originales de otros las he ido metiendo y voy sacando un poco mi propia historia. Pero es importante siempre nombrar a aquellas personas que han sido importantes para ti y que te han enseñado algo. Entonces, claro. a partir de ahí, eso tú luego tu sopa es tuya, ¿no? Sí, sí, luego es tu integración, lo que acabas compartiendo y tu visión. Te quería hacer otra pregunta. En el seminario uno, a ver si no lo digo mal, ¿eh? Organizan los tejidos como en dos grandes comportamientos funcionales, por así decir, según el origen embriológico. Entonces, Ujú. sin que lo destripes entero ahora, ¿qué cambia en la cabeza de un terapeuta cuando deja de ver órganos sueltos, ¿no? O tejidos sueltos y empieza a ver esas dos lógicas tisulares? Mm, Cambia todo. Porque esto lo he aprendido a la misma vez de dos personas que trabajan juntas. Morphologium, que ya hablamos la otra vez, que son Max Girardin y Jean-Paul Hobner. Uno hablando desde la parte embriológica, la otra desde el otro desde la fisiología evolutiva y acaban llegando pues, a la misma conclusión porque son compañeros y trabajan de una manera muy similar. Y cuando tú comprendes a través de la embriología que el ecto y el endodermo son dos capas muy similares y el mesodermo es una capa que llega después y que es un poco diferente, te das cuenta que constituyen dos tipos de tejido que a la misma vez se necesitan el uno al otro, lo que se llama el tejido de frontera y el tejido de interior, y que tienen unos comportamientos completamente diferentes y particularidades anatómicas y fisiológicas completamente diferentes, pero que no pueden vivir el uno sin el otro. Y cuando empiezas a entender eso, también empiezas a entender mucha parte de la clínica que eres capaz de ver después en el paciente, a través de lo que llega al final de ese seminario, que es el rastreo. Entonces, para comprender esto, hay que hacer un resumen muy, muy importante, sobre todo de las 2 primeras semanas de la embriología, lo que se llaman los campos metabólicos tempranos, cómo hay una transmisión de fuerzas y movimientos físicos en las corrientes embrionarias que van a dar lugar a esos tejidos, qué es lo que pasa después y a partir de ahí empiezas a establecer todas las conexiones que van a venir más tarde. Claro, esto explicado así les va a sonar a muchos de los que estudian biodinámica,
pero tanto Hofner como Max Girardin de alguna manera no son muy amigos de los biodinámicos, por decirlo así. Lo que ha hecho Hofner es básicamente también es sacar y extraer toda la importancia de lo que Blake Smith, que es uno de los grandes embriólogos, que fue el primero en mirar y en ver el embrión con estas fuerzas que se mueven y más que ver algo bioquímico, vio algo físico en esas corrientes, porque Blake Smith tenía un microscopio muy rudimentario donde solo podía ver blancos y negros. Entonces él interpreta no en la forma, sino en los espacios que hay a través de la forma esos movimientos. Entonces lo que hizo Homner ha sido sacarle todo el jugo a eso y poder explicar y decorticar muy bien qué es lo que Blesmith quería decir. Él hace muchas analogías entre Blesmith y Steele, porque decían que los dos llegaron a la misma conclusión de la misma manera, o sea, de diferentes formas, perdón, pero que de alguna manera Blesmith pensaba de una manera morfológica muy similar a lo que hacía Steele. Cuando empiezas a tener todo esto y empezamos a ver cómo se desarrollan realmente los órganos importantes, nos empezamos a dar cuenta de la relación que hay entre lo que hay dentro de mi cuerpo, en el tejido conjuntivo, tejido interior, que es donde nosotros básicamente trabajamos como osteópatas, y lo que es el tejido de frontera, que es el otro tejido, que es el tejido que tiene contacto con lo externo o que tiene epitelio o que también es el sistema nervioso. Entonces, a partir de ahí empiezan a establecerse todas las relaciones que cada uno de nuevo, desde su visión laboral o profesional, empieza a comprender muchas veces los funcionamientos eh, fisiológicos de qué es lo que pasa en el tejido del paciente o del animal. Vuelvo a insistir, porque por esta parte de Porque hay algún veterinaria veterinario, ¿no? al final es biología, o sea, no Claro. hay tanta diferencia. Evidentemente hay una diferencia enorme entre un embrión de un animal y un embrión de... Pero luego al final los funcionamientos son muy similares. Vale. Me ha venido así mientras hablabas, luego sigo con lo que te quería preguntar, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Trabajamos sobre el tejido mesodérmico, por así, ¿no? Con la profundidad y tal, pero en cambio, Sí, algo que yo, por ejemplo, he estudiado muy poco, lo he estudiado, pero es la piel. Y en cambio la piel es el órgano que estamos tocando todo el día, ¿no? ¿No te resulta curioso? claro, Ectodérmico sí, y sí que... pero es que aquí es también donde vemos muchas veces relaciones de lo que la piel nos dice y que nos está hablando en determinadas zonas de lo que pasa dentro en el tejido de frontera o en el tejido digestivo o en la función digestiva. Y eso lo vamos a ver cuando aprendas a hacer el rastreo en zonas determinadas de la piel, etcétera, etcétera. Y estamos todo el día tocando la piel. Pero la piel, como buen tejido de frontera, nos da una información de lo que hay fuera. Quiero decir, a veces tú ves una mano irritada y puede ser porque haya algo dentro de esa persona que se esté reflejando en la piel, pero también puede ser porque esa persona esté expuesta por su trabajo. Por ejemplo, que sea un pescador que está todo el día sometiendo esas manos a trabajos con las cuerdas, a temperaturas extremas de mucho frío y mucho calor. También la piel va a reflejar tanto lo de dentro como lo de fuera. Entonces, por eso también es muy interesante luego interpretar. En la piel estamos todo el día. Y la piel es uno de los grandes, es uno de los grandes tejidos que nos va a decir, sobre todo en determinados sitios, cómo nos encontramos por fuera. Digo, perdón, por dentro, no por por fuera. dentro, sí, sí. Mm. Y, es, Aparte es y, un emuntorio, también claro, drena, pero el es una forma comprender de esa limpieza. parte de cómo funciona ese emuntorio y cómo funciona esa limpieza y por qué la piel puede hacer eso, y en qué situaciones, eso nos hace comprender qué es lo que pasa dentro de la piel, que ahí es donde está el tejido interior en muchos casos. Y eso es interesante y resumir eso en 2 días, que es lo que voy a intentar hacer, yo creo que es el gran reto, porque hay una parte primera de embriología, que es en la que estoy casi acabando ya, donde si no entendemos esto, no vamos a entender después cómo funciona un órgano por dentro y luego cómo podemos hacer esa parte de rastreo. Y eso, para llegar a esa parte de rastreo necesitamos comprender lo otro. Entonces hay Comprender una lo otro. especie de camino Pues que mira, propongo mm, yo que precisamente...
te quería Dime, dime, preguntar, dime. perdón, en ese mismo seminario aparece el rastreo tisular, ¿no? Que, es que Sí, sí, justo sí. te quería preguntar sobre eso, ¿no? Que decías tú, grueso, duro, sensible, fibrótico, ¿no? Que ya Sí, en marzo del año pasado nos hablaste de ese tema y que lo aprendiste con Terramorsi, ¿no? Aquello de grueso, duro, sensible, ¿no? Y dentro de lo sí. duro, lo más duro, ¿no? Decías. Entonces, Sí. ¿cómo se enseña una mano a rastrear eso? ¿Se enseña, se despierta? ¿Es algo que ya está ahí innato? Bueno, O es algo que... hay una parte que es básicamente la práctica y el repetir. El otro día ponía en un podcast que saqué yo una frase que decía, eh, baila primero, piensa más tarde, ese es el orden natural. Entonces, hay una parte importante de enseñar. Para aprender tienes que transgredir, equivocarte, lanzarte y empezar a hacer. Y poco a poco llega un momento donde eso no lo piensas. Y esto queda muy fácil de decir cuando ya eres viejo, como yo, que llevas 30 años trabajando haciendo lo mismo. Entonces, al final Yo siempre veía a mis profesores, y lo sigo viendo ahora, cuando voy a ver a alguien que quiero ver y que me gusta, hay una palpación, casi como una caricia, como ¿tú recuerdas las abuelas y los abuelos que nos tentaban? Que no sé si a ti te pasaba. A mí mi abuelo y mi abuela me decían, siéntate aquí, déjame que te tiente, ¿no? Y entonces te tocaban de una manera muy suave y eso a los niños siempre les agrada. Muchos de los profesionales osteópatas hacen eso, tocan al paciente de una manera muy suave, con mucho cuidado, mucho tacto, y lo que hacen es en el fondo buscar esas partes del grueso, duro y sensible. Entonces, más que buscar algo analítico, van de lo general a lo analítico, buscando con un tacto muy particular. Y eso yo lo veo y lo he visto reflejado en muchos que tampoco lo explicaban así. Y eso es una parte del rastreo, pero una parte del rastreo también está en la observación visual, en qué pasa como los médicos antiguos, en los ojos, en las comisuras de la boca, en los dientes, en las encías, en la lengua, en las uñas, en partes determinadas de la piel, en el olor del aliento, en el olor de las heces a veces, en el olor del sudor. Todo eso nos va a dar pistas. Entonces, esa manera es la manera de trabajar de las que hablaban los antiguos médicos. Hoy eso se ha perdido, o se ha perdido porque tenemos pruebas muchísimo más asequibles, analíticas, en resonancias, etcétera, pero esa parte médica, artesana, vuelvo a lo mismo, se pierde. Y realmente cuando te encuentras con un paciente y no tienes recursos, es a lo que debes acudir, ¿no? Cuando, no sé, imagínate que eres un médico perdido en la montaña, me lo invento, y tienes muy pocas capacidades de poder ir a una prueba. Pues ahí es donde nos ayuda. Y esa es la manera de trabajar del osteópata clásico. Cuando yo aprendí osteopatía clásica en Maidstone, en la escuela de Wernham, nos hablaban mucho de eso, de buscar el trofismo de la piel, los cambios de sudoración. Entonces, todo eso, que desde mi punto de vista en osteopatía clásica está muy desactualizado, lo he intentado actualizar a la ciencia de hoy en día y buscar el porqué de lo que sabemos hoy en día, por qué funciona, qué sentido tiene hoy. De ahí lo que te explicaba, ¿no? De los cambios de paradigma, ¿no? Y aparte, esa información que la tienes ahí, que te la está dando el paciente y que solo hay que saber verla, ¿no? Entiendo. Pero Y hay tener el una parte. conocimiento. Sutherland decía, no puedes palpar lo que no conoces. Y Max Claro. Girardin decía, no puedes reconocer lo que no conoces. Entonces tienes que aprender a ver. Si no, lo tienes delante, pero eres imposible. O sea, si nunca camina. Max nos hacía muchas, se pasaba horas enseñándonos fotos de la selva. A él le encantaba viajar a Sudáfrica y entonces nos decía, bueno, ¿qué ves aquí? Veías un campo o un árbol y de repente luego te señalaba no sé qué, había un búho ahí escondido o había una serpiente y decía, no lo has visto, ya estarías muerto. O aquí hay un león y no lo has visto, ¿no? Entonces, lo que te enseñaba era ese trabajo de rastreo. Un rastreador lo que hace simplemente, el rastreo es la manera clínica más antigua, más ancestral que se conoce, de poder ver aquello que no éramos capaces de ver. Los grandes rastreadores, los vaqueros antiguamente, los cowboys, cogían a los indios, porque los indios eran capaces de seguir las huellas. Y ellos decían que incluso por las huellas eran capaces de imaginarse cómo era la persona a través de la huella que había dejado. Si pesaba más, si pesaba menos, si era cojo, si tenía un problema en un pie, si tenía, ¿sabes? Y eso
es la manera ancestral de, de cómo nosotros cazábamos en el Paleolítico. Un poco, ¿no? O sea, el seguir una presa y saber a cuánta distancia está, si le pasa algo, si no le pasa algo. Una manera muy similar es esto. Eres incapaz de ver o de reconocer aquello que no conoces. Mi intención es enseñarte a ver para que tú luego puedas reconocer. Eso es un Claro, no, poco pero la idea. y que es muy interesante, ¿no? Porque parte de la profesión, hablo más de la fisioterapia, ahora está como muy metida con el tema de las ecografías, de intentar, ¿no? Todo muy técnico, que si pruebas y tal. Y aquí hay una forma, hay un conocimiento que te permite ver los tejidos, ¿no? Te permite sentirlos, te permite sacar más información del paciente, ¿no? Sin desechar lo otro. Pero tienes una forma muy Eh, eficiente de explorar, ¿no? sí, el problema es que, claro, al final la fisioterapia se está yendo. Ayer veía un podcast donde ya había una discusión. Empieza a haber gente de INEF que está diciendo que el ejercicio terapéutico debe ser prescrito por INEF. Y ya empieza a haber una controversia. Entonces, la fisioterapia siempre se ha intentado ir cogiendo como territorios. En un principio, la osteopatía era fisioterapia. Ahora, para ellos, la osteopatía no sirve y se ríen de alguna manera de la osteopatía, ¿no? Y muchos la denostan de una manera incluso que a mí no me parece Sí, adecuada. Pasó un poco ofensiva. con la PNI. Muchos fisioterapeutas empezaron a hacer PNI y querían prescribir dietas cuando realmente era la función de un dietista, de nutricionista. Y ahora está pasando un poco con el ejercicio terapéutico. Y entonces también ha pasado un poco con el trabajo de ecografía, etcétera. No digo que el fisioterapeuta no pueda abarcar todo eso, pero probablemente yo no sepa hacer o prescribir un ejercicio adecuado en potencia, en frecuencia, en intensidad para una persona. Y no tenga quizás tantas armas para desarrollar, aunque pueda aprender, como fisio de esto, que un INEF que lleva 4 años estudiando esto. Entonces, estamos haciendo un trabajo que hoy en día se nos va a lo local, a lo ultra local, que sí que es una manera de trabajar. Otra de las cosas de las que hablo en el curso es que la forma está anidada. Empezamos a ver cosas en el autocrino, en lo que es unicelular, el Mm, paracrino entre varias células, el endocrino para un tejido y el neurocrino para varios tejidos y órganos que van a dar una información algo más grande. Y el orden es ese. Y cuando ya la forma no puede adaptar más, cambia de forma y pasa a algo superior. Entonces, si solo vemos lo microscópico, pero no somos capaces de ver lo macro, estamos perdiendo todo, todo el otro volumen. Y entonces hay como 3 dimensiones o 4 que perdemos. Y al revés, si solo vemos lo macro, pero no somos capaces de ver lo micro, también perdemos muchas dimensiones. Con lo cual es interesante poder ver al cuerpo como una matriosca, como una muñeca rusa, esas que van una dentro de otra, ¿no? Y sí. eso es interesante también. Entonces, bueno, para eso hay que mirar, saber mirar más que mirar y hacer las preguntas adecuadas. Y eso es Claro. lo que propongo en ese primer seminario. Vale, pues mira, enlazo con el segundo seminario que te quería preguntar también, ¿no? Hablas de antropología biológica, que creo que era uno de tus melones favoritos, según me comentabas, ¿no? Que nos pasamos incluso como 20 minutos hablando de la sincondrosis interefenoidal, del yoides y tal. Entonces, Mm. para quien no escuchó aquello, porque puede ser que venga alguien nuevo que no lo hubiese escuchado, porque un osteópata necesita saber de dónde venimos como especie, por ejemplo, para tratar un hombro, por decir así, o para Eh, tratar un dolor inespecífico de espalda o de cuello. Porque comprender la forma, y cuando hablamos de forma es algo que hablaba mucho Steele, que es la estructura y la función juntas a la misma vez, creando algo que tiene un sentido funcional. Tenemos que saber cómo hemos llegado a esta forma aquí y qué ha pasado antes. Pero no solamente es eso, o sea, aparte de la antropología biológica y explicar el trayecto de esa forma humana hasta donde hemos llegado, por qué un hombro es como es hoy en día y tiene cosas funcionalmente muy interesantes. Por ejemplo, ya que me hablas del hombro, una de las funciones más importantes e interesantes que tiene el hombro es que empezó para estar colgados en las ramas y ha sido desarrollado para poder lanzar cosas. Y cazábamos porque podíamos tener la capacidad de lanzar. Y esto no solamente es con respecto al hombro, sino a toda la biomecánica de la columna que me va a permitir hacer un lanzamiento a una cierta distancia y con una cierta precisión. También un hombro me permite lanzar un puño y pegar de cerca, porque somos animales violentos con los que no son de nuestro grupo, que esta es Un otra de poquito, las sí. cosas interesantes. Sí.
Entonces, aparte de la antropología biológica y de ver un poco las especies de las que hemos llegado hasta las que hemos llegado aquí, es interesante también ver cómo somos una especie muy adaptable, cómo nos adaptamos a un montón de cosas, no solo de forma alimentaria, sino a través del clima, cómo todos los cambios que se dan no son eh, porque hay una función, muchos son fortuitos y con esto que tenemos ya nos va bien o más o menos nos va bien, no es lo mejor, pero de alguna manera ya hace que funcionemos adelante. O sea, no todo está hecho para un bien perfecto. La selección natural no funciona solamente así. Sí que lo que es casi seguro, o lo que estamos viendo ahora, es que lo que no utilizamos rápidamente el cuerpo lo destruye, deja de evolucionar. Lo que no necesitamos, el cuerpo lo deja de crear. Y esto es también interesante. Y luego hay una parte muy importante en esa parte de antropología biológica que va a tener que ver con el comportamiento que somos como especie. Eh, Somos la única especie que parece ser que tiene conciencia de sí misma, que tiene capacidad de no solo de tener sentimientos, porque los sentimientos también están seguramente en muchos animales, pero que tiene conciencia de sí misma y que es capaz de inventar y crear cosas, aunque hay otras especies que también crean herramientas. Y cómo eso deriva en el simbolismo y cómo eso deriva también en el comportamiento del bicho que somos. Y esto va a ser básico después porque nos lo vamos a encontrar en la consulta. Porque si tú no sabes abordar a alguien o entender qué es lo que es importante para una persona como especie, más allá de lo que es forma física o de lo que es físico, también perdemos muchas herramientas. Entonces, por eso ese seminario es el segundo, porque hay un puenteo entre lo físico y lo, de alguna manera, mental, emocional, que va a acabar en el tercer seminario, que será la parte de la negociación y la persuasión. Entonces, a mí el segundo seminario, si te digo la verdad, es el que más me motiva y me gusta, porque quizás es el tema que más bueno, no sé, de alguna manera el que más me apasiona, no es que los otros no me apasionen, y creo que también es un puente entre lo que es anatomía pura y dura y biología pura y dura y esa parte, pues si tú quieres, más emocional, más mental, más comportamental. Y un poco Y yo también, creo que... Dime, dime. no digo, y da la sensación un poco también de esa energía que hay que ha llevado a, ¿no? Aquello que decía Steele del arquitecto, ¿no? De que ha llevado a construir esa forma, ¿no? ¿Qué fuerzas han habido ahí que han llevado y lo explicas desde esta antropología biológica, ¿no? Me parece súper interesante. No, yo creo que es muy guay porque realmente al final, y esto, mi tesina del máster fue sobre esto, hice un scoping review, una revisión sistemática eh, eh, sobre artículos que hablaran de la antropología y hay como cinco pilares importantes. Uno es la biológica, o sea, la forma y estos cambios que se van a dar a nivel de la naturaleza, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con los conceptos del comportamiento y verlo todo esto junto, verlo de alguna manera unido en una base donde Steele hablaba del creador, etcétera, etcétera. Bueno, siempre podemos suponer, si tienes una religión, que hay un creador, pero te das cuenta de que Darwin es el primero que observan en que hay una razón de ser dependiendo del territorio y de cómo hemos sido capaces de adaptarnos. Y luego nosotros tenemos un pensamiento abstracto que probablemente pues, otras especies no tienen, ¿no? Y eso nos hace ver que nuestro sistema nervioso y emocional fluctúa con todo lo que hay alrededor, en nuestro entorno y en nuestro ambiente. Y esto también es muy chulo el verlo así, porque esto también es algo novedoso que se está viendo ahora en muchas aplicaciones de, pues eso, de fisioterapia, de medicina, ¿no? Y es lo que luego ya abordó en el otro seminario. Entonces, esa forma que hemos creado y cómo hemos llegado hasta aquí también tiene una parte muy interesante y es la exponencialidad. En solo 200.000 años, 300.000 si tenemos como los presapiens, que somos como especie, hemos llegado a empezando a hacer lascas muy evolucionadas que cortaban y herramientas para lanzar y para cazar de una determinada manera y hemos llegado a la inteligencia artificial, pero es que de la inteligencia artificial al iPhone y al YouTube solo han pasado 30 años. O sea, la exponencialidad en el ser humano es enorme.
fíjate que en los años 60, hablo del año 1950-1960, antes de llegar la revolución industrial un poco a España, aunque ya había cosas, ¿no? Todavía se utilizaban los arados y el sistema de recolección agrícola de los romanos. Y en Mm. solo 75 años el cambio humano ha sido, tecnológico ha sido brutal. Hasta el punto que ya hay mucha gente que habla de que hay una mezcla entre tecnología y biología en nosotros, ¿no? Edward Carbonell habla mucho de esto. Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta, el que el ser humano ah, va en su cabeza mucho más rápido que la biología. Sí, ¿no? Como que las ideas que hay ahí las vamos despertando demasiado rápido. Sí, sí. Pues Esto es bueno y malo, ¿eh? O sea, hay gente que es muy optimista con esto, hay gente que es muy pesimista. Hay que ser optimista, yo creo, pero claro, el cambio, el paradigma al que nos enfrentamos es muy bestia. A ver, yo creo que tenemos un sesgo de negatividad que está ahí heredado y que nos hace sobrevivir y cuesta quitarlo, pero sí que es verdad que, joder, es la vida que hay y yo creo que es maravilloso lo que estamos viviendo con sus cosas malas, ¿eh? Pero, joder, nos da un potencial. Quería seguir con el viaje de tu curso, ¿no? Porque hemos hecho un repaso del primer módulo, del segundo seminario, por así decir. En el tercero entras en factores contextuales, placebo, nocebo, embodiment, medicina narrativa, ¿no? Y en marzo del año pasado ya me dijiste que el paciente a veces solo con narrar ya sana. ¿Hasta qué punto Ujú. se puede entrenar en esto, en este curso, ¿no? A un terapeuta en esto, ¿no? ¿Qué parece más? O sea, ¿hasta qué punto eso se puede tener, ¿no? ¿Es más una cuestión de actitud? ¿Es una técnica que puedes enseñar o que... Sí, no sé si me he explicado con la pregunta. Hay una parte muy importante de actitud del paciente, del terapeuta hacia el paciente. También todos tenemos días buenos y días malos. O sea, no todos los días puedes escuchar de la misma manera activa a un paciente, ¿no? Pero la persuasión tiene que ver mucho con esa escucha activa y se puede... hay gente, esto es como todo, ¿no? Siempre me hace mucha gracia una frase que dice, lo siento, Pisha, no todo el mundo puede ser de Cádiz, ¿no? O sea, todo el mundo sí puede, todo el mundo, no todo el mundo es gracioso, no todo el mundo es simpático, no todo el mundo es empático, ¿no? Empático. Entonces, hay gente que lo tiene y lo hace sin esfuerzo aparente, y hay gente que se puede educar. Y esto es una de las bases de la PNL, la programación neurolingüística. En su momento, los precursores de la PNL eran matemáticos. Y lo que hicieron es que vieron un potencial muy grande en todo esto y cogieron a los grandes psicólogos del momento, entre ellos Erickson, que a mí me encanta, y los grabaron durante muchas horas de sesiones. Y entonces empezaron a decorticar qué era lo que tenían de especial estas personas. Y una de las bases es esa, es no solamente aprender a observar, porque a veces en los gestos, en las posiciones, en cómo la persona habla o hacia dónde le miran los ojos, que esto no podemos entrar íntegramente en esto en un seminario, ¿no? Puedes saber si esa persona está pensando, rememorando, te está engañando, no te está diciendo la verdad, etcétera, etcétera. Y esto hay libros muy interesantes sobre persuasión. Hay uno de un señor que se llama Pincho, que es guardia civil y es negociador de la Guardia Civil. Y es un libro muy cortito que yo aconsejo siempre a la gente porque es muy interesante ver cómo desarrolla y cómo negocia con, pues eso, desde asesinos, ladrones, etcétera, para conseguir que estas personas le ayuden, ¿no? eh, eh, Haciendo un pequeño paréntesis, pero esto en consulta nos puede funcionar mucho. Entonces, podemos educarlo y podemos ser pillos a la hora, pillos me refiero a la hora de Sí, sí. interpretar al paciente para que este paciente nos haga un cambio, que no es para nosotros, es para el paciente. O sea, cuando yo hablo de persuasión activa, persuasión positiva de alguna manera, no es en lo que se ha denostado la programación neurolingüística, que ha sido dirigirlo a las ventas, ¿no? O sea, la PNL ha estado muy mal vista porque lo aprendían los comerciales para que la gente comprara. Y nosotros lo podemos hacer para que la gente, por ella misma, mejore su situación vital. Y entonces yo creo que ahí está el punto interesante. La medicina narrativa es algo que también se estudia en los últimos años, y es como mucha gente, hay estudios cualitativos de esto, solamente permitiendo que la gente, pues en una residencia de ancianos o en un servicio social, eh,
explique su propia historia y sea escuchado, eso ya hace que la persona se sienta muchísimo mejor. Y de nuevo aquí entra la parte inherente del explicar las historias, que esto viene con la antropología. Todos, antes de que hubiera la escritura, la transmisión de conocimiento era oral. Y nosotros estamos adaptados biológicamente a escuchar historias. Lo que te estoy haciendo hoy a ti es persuadirte, porque te estoy explicando una historia solo para ti, aunque luego la escuche, espero que mucha más gente, ¿no? Entonces, esa parte hace que la persona entre en trance. Y eso hace que en la consulta tengamos mucho poder, porque tenemos tres cosas muy interesantes en una consulta de osteopatía. Una es tiempo para escuchar, para que la persona pueda hablar, ¿no? La segunda es que vamos a tocar al paciente. Y la tercera es que el paciente se desviste muchas veces. O sea, ¿en qué lugar una persona que se desnuda hoy en día delante de alguien que no conoce, se deja tocar y encima tienes tiempo para explicarle y para que te explique? Entonces, todo eso potencialmente tiene una capacidad terapéutica por sí misma enorme. Si luego eres bueno técnicamente, ya esto es la bomba, ¿no? Entonces, Mm. hablo mucho de esos conceptos de trance prehipnótico, porque lo que estoy haciendo contándote esta historia es un trance prehipnótico, y tú estás en este momento pues escuchándome y algo te hace sentir bien y te está calando dentro, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en la consulta también. Entonces, luego hay otras partes interesantes también en ese seminario, que es cómo hacer una entrevista eficaz. A mí me gusta mucho hablar de arquetipos. Yo no sé tú, que tú eres más joven que yo, pero me gustan mucho los arquetipos como el Teniente Colombo o Jesús Quintero, que eran Los he visto poco estos. bueno, claro, son ya viejos, ¿no? Pero hablo de un poco de ellos. Jesús Quintero era un señor que hacía varios programas donde él trabajaba a través de los silencios. Hacía una pregunta muy clara, muy concreta. Él fumaba un montón y le echaba, yo siempre decía, le echaba el humo a la cara al otro. Le decía la pregunta y le escupía el humo. Entonces el otro se veía en la neblina con una pregunta muy jodida y él se callaba. O sea, trabajaba a través de hacer hablar al otro, que era donde el otro se metía en su propio jardín. Eso es un poco Mm. medicina narrativa, ¿no? O el teniente Colombo, que parecía que nunca estaba, ¿no? Era un teniente que era bizco, muy feo, con una gabardina grande, y siempre en cada episodio había un asesinato que era imposible de descubrir. Y al final él descubría quién era el asesino Asesinos. y hacía un flashback, y entonces siempre lo veías en el lugar adecuado, como medio despistado, mirando lo que hacía el asesino. Y a partir de ahí tú habías visto todo eso y no te habías dado cuenta, ¿no? Lo que decía, para conocer hay que reconocer, ¿no? Entonces, pongo en boga ese tipo de arquetipos para ser un buen entrevistador, ¿no? El cómo hacer que la persona, ella misma, descubra qué es aquello que le pasa, que es la base de la mayéutica socrática. O sea, en mayéutica la raíz de la palabra viene de dar a luz. Y Sócrates ya decía que la respuesta al problema la tenía la propia persona, en este caso el propio paciente. Entonces, Mm. es darle las herramientas al paciente para que él mismo llegue a la conclusión de qué es lo que le sucede. Y es aquí donde entra esa parte de persuasión terapéutica activa eh, basada en eso, ¿no? No en engañar a un paciente para que venga más, sino que si tú quieres persuadirlo para que haga un cambio, muchas veces sin que sea consciente de que está haciendo ese cambio y que se ayude a sí mismo. Y aparte, me está viniendo a medida que vas hablando, ¿no? Lo estoy visualizando como en muchos casos que a veces tienes complejos y que empiezas a investigar en la historia de vida, te empieza a contar, y lo veo como que salen cosas del paciente, ¿no? Y, y le estás dando la opción de que saque fuera cosas que tiene dentro y ahí se están arreglando cosas, está generando como una energía o unos recursos que le van a permitir ver, hostia, mira, esto pasó así, me programé así, no lo sé, me viene un poco Sí. como generas un espacio de trabajo, que luego lo trabajamos en el cuerpo, mm, dejas pasar espacios, son acompañamientos en el medio plazo, ¿no? Y como que se Hay, mueven muchas cosas. hay varios casos. Hay casos donde el paciente disocia, o sea, tiene un síntoma
Jung hablaba mucho de esto, ¿no? De que decía que el subconsciente se graba en las cadenas musculares, o sea, que todo aquello que yo no soy capaz de gestionar mentalmente y que pasa a mi subconsciente va a bajar en forma de enfermedad, va a bajar, me refiero, del cerebro hacia abajo, ¿no? Ujú. Entonces, la gente que disocia y que tiene un síntoma o una enfermedad o un dolor porque no es capaz de gestionar algo que le ha pasado. Entonces, cuando es capaz de entender que parte del síntoma que le pasa, comprender más que entender, tiene que ver con una situación personal, emocional, ya hay una mejora, porque hay ese reconocimiento. Jung hablaba también de esto de girar el espejo. El terapeuta gira el espejo para que la persona sea capaz de verse a sí misma, ¿no? Mm. O de dar luz a la sombra. Entonces, esa parte arquetípica es muy interesante. Y en eso pasa muchas veces porque ya en ese reconocimiento hay una mejora. También hay otras cosas que no solamente pasan así, o sea, no solamente tenemos pacientes que están disociados, hay pacientes que necesitas reordenar o sacar una información de ellos para que ellos empiecen a darse cuenta también, pero siempre le das ese punto de espacio para que pasen cosas de alguna manera. Vale. Quería hacerte otra pregunta que revisándome el índice de tu formación de clínica humana integrada, ¿qué es la suela venosa de Lejas? Es algo que lo Vale. leí y digo, mira, no se lo voy a preguntar a Cloud, se lo preguntaré a Fermín directamente. Hay una parte del bombeo del pie, Ujú. a través del movimiento del pie, que va a hacer que esa suela venosa facilite el retorno sanguíneo hacia arriba. Entonces, esa suela venosa puesta también en condición con los tres sistemas venosos diferentes que hay un sistema venoso muy poco descrito, que es el sistema venoso vertebral, y hay estudios de esto porque los aporto donde hay una especie de circulación propia del sistema vertebral y craneal que se comunica después en dos puntos determinados con el sistema porta. Luego podríamos, perdón, sí, con el sistema porta, no, perdón, con el sistema cava y hay una parte del sistema digestivo que es el porta. Entonces, todos estos tres sistemas confluyen y la suela venosa de Lejas, que pertenece al cava, permite ese retorno. Entonces, eso tiene que ver también con el sistema y el bombeo de los tres diafragmas. De hecho, hay una marea propia, porque en este sistema venoso cráneo vertebral, se habla de un flujo venoso sanguíneo que tiene que ver más con una marea, que tiene que ver más que cómo respiro, cómo me muevo, para que la sangre salga a nivel venoso a través de orificios por todas las cavidades alrededor de la vértebra y se vaya mezclando con el sistema cava. Entonces, Wow, el sistema espectacular. venoso de Lejas forma parte de ese sistema de bombeo de retorno. Y es muy interesante porque parece también que el sistema venoso es el que no es importante, ¿no? Hablamos siempre del sistema arterial porque Max habla de que es el Arnold Schwarzenegger de los vasos, ¿no? Porque lleva su propio sistema nervioso y tiene capacidad contráctil, pero donde se acumula la gran mayoría de la sangre en el cuerpo es en el sistema venoso y, sobre todo, en las partes capilares, que hablamos siempre de las venas y las arterias como las grandes y las gordas, ¿no? Que son las importantes. Y realmente la sangre casi nunca está ahí. La gran mayoría de la sangre se encuentra en el espacio intersticial y en los pequeños capilares. Y es ahí donde lo pequeño se hace grande, porque es donde está lo interesante. Entonces, el tener esa visión va a ser también interesante. El ver cómo hay toda esa además conexión entre esos tres grandes pilares venosos, por decirlo así, y cómo se interactúan entre ellos. Joder, eso es súper interesante. Sí, porque además lo dices perfectamente, ¿no? Es como que sistema arterial, en osteopatía le damos mucha importancia a los linfáticos y luego acabas entendiendo también, ¿no? El intersticio, todo el intercambio que hay ahí y toda esta circulación venosa, a mí me falta, ¿sabes? Me falta entenderla en El, profundidad, es súper interesante. el tema es que si queremos entender y comprender el rastreo, nos vamos a dar cuenta de que todo está ahí, todo está en el intersticio, todo está en el sistema linfático y donde se da la lucha. Entonces,
donde se da la lucha, el linfático, la lucha inmunitaria. Entonces, una mucosa es importante cuidarla desde dentro y desde fuera. En el caso de que hablemos de un intestino, desde fuera sería con aquello que comemos, pero desde dentro quiere decir que todo aquello que la mucosa, en las partes donde la mucosa no está bien, probablemente dentro de eso hay un tejido interior mm, antes de la mucosa que está inflamado, fibrosado y donde hay un sistema inmunitario alterado. Entonces tenemos que, más allá del leaky gut o del intestino pinchado y de comprender exactamente cómo funciona celularmente cada cilio, que esto también es una cosa muy guay, vamos a ver que el tejido de interior tiene dos funciones muy interesantes. Una es la lucha inmunitaria, la otra es que es el gran basurero, todo aquello que yo no puedo eliminar por vías biliares, heces, orina, sudor, se queda dentro del tejido de interior y se acumula. Por eso hay gente que está, entre comillas, un poco sucia, ¿sabes? Y es interesante ver cómo ese trabajo, luego a partir de lo, si quieres, a través de los emuntorios o de lo que comemos o de muchas otras cosas, puede cambiar. ¿Mm? Y aparte es que es como que son tejidos, hablando del Lucky Gut Syndrome, ¿eh? Son tejidos que se renuevan constantemente, ¿no? Ayer, por ejemplo, escuchaba a Néstor Sánchez, que supongo que lo conoces de bueno, Sí, antes estaba en Regenera, sí, ahora sí, no. sí. Y decía, ¿no? Que se le estábamos dando desde siempre mucha importancia a la glutamina, a dar a la alimentación, a dejar el gluten y tal, pero que hay que cuidar a la célula madre, que es la que ayuda a que eso vaya regenerando y que necesita pivotar en el funcionamiento interno de esas células, ¿no? De las células, hablaba de las células de Panet, pero también de todo lo que hay detrás, el sistema inmune, cómo está funcionando, cómo está el intersticio y está activando al sistema inmunitario o no, está inflamado, está fibrosado, lo que acabas de Sí, decir. tú Y no es puedes súper tener una interesante. célula, tú no puedes tener una célula de Panet sana que está abajo del todo el cilio si realmente el entorno de esa célula que tiene que ver con el tejido interior no está bien. Y ahí es Claro. donde está el truco del almendruco. Entonces, el comprender más allá de la parte final del cirio, la parte más externa, que es la que se va a limpiar a través pues eso, del bolo alimentario o del bolo fecal que va allí, es la parte más vieja, la célula más vieja, la célula de Panet están abajo del todo y son las que más relación tienen con el tejido interior. Entonces, debe haber una buena perfusión ahí. Y todo tiene que ver con polaridad y con perfusión. Es otro de los principios. El principio de todo es la polaridad. Las células se crean y que establecen una polaridad entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Entonces, si no hay una buena perfusión, no funciona nada. Y a veces intentamos cuidar la mucosa, que es muy importante, no digo que no, pero hay que trabajar sobre el tejido interior para que esa mucosa esté relativamente mejor. Entonces es otro de las bases, ¿no? De que el comprender de manera diferente. No, me parece También hay una espectacular, ¿eh? parte, también hay aparte que hablo del sistema nervioso, porque vamos a hablar un poco de las interneuronas, del sistema nervioso central, de cómo hay una relación interesante entre el vegetativo, ya descrita en animales, entre el vegetativo y la relación con perdón, del nervio vago y la relación con el dolor. Eh, pero, pero es interesante luego tener el compendio de todo, ¿no? Por ejemplo, en la vesícula biliar o en las enfermedades biliares y hepáticas hay 9 posibilidades de tener un cólico biliar y muchas de ellas están relacionadas con el estrés. El simpático o el parasimpático va a abrir esa vía biliar. Y hay una relación muy interesante con esto. Entonces, también hay muchas cosas que no controlamos solamente desde la fisiología de lo que comemos o celular, sino que va a tener que ver mucho el comportamiento anímico o de esa persona en concreto. Por Claro. eso también hay muchas veces que, bueno, hay maneras de comportarse o maneras de actuar de una persona que van a influir también mucho sobre su salud. Mm. Sí, sí, es que pasa. Yo cuando hice PNI siempre estabas que si los suplementos, que si tal, y dices, y todo lo que hay detrás, y cómo el sistema nervioso gobierna, es que es todo. Te quería, para cerrar un poco este bloque que hablamos de clínica humana integrada, es un posgrado, lo llamo posgrado porque son varios, como varios seminarios, sí, es un curso completo Ujú. online.
en directo con grabaciones que arranca en noviembre. No sé si, ya que hablamos de él, si querías decir para quién es, que ya lo has dicho, y yo creo que cuando presentas una formación así, súper importante decir para quién no es, ¿no? ¿Para quién no sería esto o qué perfil crees que le puede ayudar más y sobre todo a quién no? Y si hace falta algún nivel previo para poder aprovecharlo de verdad o no, ¿no? Para acabar de hablar de Bueno, este a curso. ver, para quién es para todo el mundo del ámbito sanitario que trabaje con pacientes, y esto incluye a veces a psicólogos también y a veterinarios, como te he dicho antes, y a gente que tenga que ver con el entrenamiento, que trabajan con personas de alguna manera, que tengan un mínimo universitario. Yo he puesto el límite ahí. He tenido algunas personas que me han preguntado, pero que no tienen una formación universitaria previa y les he dicho que de alguna manera, mi punto de partida es el hecho de tener una formación universitaria, sanitaria o de ciencias biológicas previa. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder. A la que empecemos a hablar de embriología, de vasos, de nervios, de funcionamiento celular, etcétera, probablemente haya una parte donde nos perdamos. Y esto me genera dos problemas. Una, que si una persona no es capaz de seguirlo, se va a aburrir, no lo va a entender. Y otra, que puede haber malas interpretaciones, porque pese a que habrá muchas cosas que no son científicamente exclusivamente demostrables, sí que hay una base científica detrás y hay un pensamiento crítico que pretendo que esté detrás. Con lo cual tampoco quiero que esto sea visto como algo que tengamos que decir amén, sino que precisamente porque yo intento ser crítico con aquello que explico, haya personas que puedan tener una visión crítica con esto. Entonces, ¿para quién no es? Es para aquellas personas que no tengan quizás esa formación universitaria previa. ¿Y para quién es? Es para todos los demás que sobre todo tengan curiosidad, porque creo que más allá de lo que podamos aprender, que va a ser luego muy fácilmente llevado a la práctica, hay una parte de querer comprender y de tener curiosidad que va a ser inherente o importante sobre esto, porque son 2 días de mucha teoría, son días que yo los voy a preparar, pero intentándolos hacer a menos y haciéndolos de una manera que creo que va a ser fácilmente comprensible, son duros, no son 2 días de no hacer nada, son días que te requieren una concentración interesante. Vale. Y pongamos que un terapeuta termina este posgrado. ¿Qué hace distinto el lunes siguiente con el primer paciente que entra por la puerta, ¿no? ¿Dónde dirías que le puedes aportar o lo puede notar? Era algo que te quería preguntar. Eh, yo creo que lo pueden notar en varias cosas. Eh, en la fisiología de los tejidos le va a ayudar a hacer preguntas diferentes, y sobre todo, más que diferentes, más enfocadas a intentar ver en un paciente determinado qué puede haber detrás. Lo va a hacer sobre todo mirar diferente y buscar de forma diferente. Lo va a hacer comprender, si vemos desde la antropología biológica, y sobre todo a través de la forma. Por eso, a veces cuando vemos un niño con una escoliosis, con un valgo, aparte de lo que puede ser genético o no, ¿no? El por qué la expresión de eso a veces puede pasar y que nos ayude a comprender. Y sobre todo también nos va a ayudar a tener un enfoque en la entrevista y a través de lo que sería la capacidad de preguntar y de dar soluciones a la gente mucho más fácil. Porque cuando entendemos que también no solamente es cómo preguntamos, sino cómo le hablamos a la persona y cómo le hablamos en su propio idioma, y esto va a ser también muy interesante, y al final hay una frase muy guay que yo recuerdo, de Víctor, que decía, Víctor Amat, que decía esto, ¿no? ¿Cómo era? No sé lo que me ha hecho, pero este tío me entiende, ¿no? O esta tía me entiende, depende de qué te... Entonces, claro, al final eso es lo que es, yo que pienso que es lo guay, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé lo que he hecho. He estado allí, he estado hablando con él, me ha hecho no sé qué, me ha tocado no sé cuánto, no sé lo que me ha hecho, pero confío en él. Mm, ¿Por qué? No lo sé, porque confío en él. Pues ese no lo sé, porque confío en él, es trabajable, es la base de todo. Y entonces Mm. es ahí donde creo que le puede ayudar mucho a cualquier persona al comprender herramientas y al tener herramientas a comprender
cómo con todo esto, con estas tres cosas, soy capaz de ser diagnósticamente eficiente o más eficiente, de poder comprender un poco más la posición de la forma y el cómo se comporta una persona. Y tres, cómo, sabiendo cómo se comporta esa persona, soy capaz de darle la vuelta y hacer un trabajo que sea mucho más efectivo, no solamente desde el aspecto técnico, sino desde el aspecto persuasivo de la entrevista personal. Vale, sí, sí, sí. O sea, va a adquirir cosas que sin saberlo le va a hacer cambiar su forma de trabajar y de, ¿no? Es Sí, como que... además, claro, yo a veces hablo a veces con Julieta, que es mi pareja, que es psicóloga, y siempre digo, es que me meto en un jardín. No soy fisiólogo, no soy biólogo, no soy neurólogo, y me estoy metiendo en esto de fisiología de los tejidos. No soy antropólogo biológico ni antropólogo, aunque he leído un montón y he hecho mi tesina sobre esto, pero me estoy metiendo en otro jardín. Y luego no he hecho psicología y no he hecho PNL y me meto en otro jardín. Pero claro, al final como clínico he tenido que leer mucho sobre todo esto para hacer un poco lo que decíamos antes de mi sopa, ¿no? Y creo que tengo el material suficiente para hacer algo que puede ayudar a los demás sin hacer grandes cantidades de gasto energético en estudiar todas estas cosas, que les sirva realmente como algo de una manera muy, muy resumida y encajada para que les dé un cambio muy interesante y potente a través de su trabajo en consulta. Y esa es mi intención, porque más allá de dar un curso, de que la gente te escuche, yo siempre pienso que al final lo interesante para mí es que aprendo estudiando todo esto y sobre todo, que puedo ayudar a otros colegas a que su camino sea mucho más efectivo que el mío, que tarden mucho menos en llegar a donde he llegado yo. Claro. No, y aparte es que la formación es eso, ¿no? Y de hecho es lo que hemos vivido cuando nos hemos formado. O sea, mi camino seguro que ha sido mucho más corto que el de a lo mejor un profesor que a los 40 estaba estudiando osteopatía, porque no podría haberlo empezado antes, ¿no? Y O ya sea, es no solo súper en el interesante. tiempo, ya no solo en el paso del tiempo, ¿no? De empezar con 40 o empezar con 20 es diferente. Pero yo siempre les Mm. decía, y les sigo diciendo a mis alumnos, mi trabajo es que lo que a mí me ha costado 25 o 30 años aprender, a ti te cueste 5. Te va a costar 5, pero no te va a costar 30. Y eso hace que la profesión avance. Y mi trabajo, otra parte de mi trabajo, y esto lo he conseguido ya también con algunos exalumnos que son colegas míos, es algún día sentarme yo aquí como alumno para venir a escucharte a ti sobre una cosa que yo no sé. Y eso es lo que hace crecer a cualquier tipo de profesión y a cualquier tipo de profesional. Y al final es eso, ¿no? Tú dices, bueno, yo tengo todo esto y si de alguna manera quieres darlo es porque ayudas a avanzar mucho más rápido a otra gente. Y esto es la base. Tú aprendes mucho y a la misma vez das cosas para que la otra gente vaya más rápido. Cambio un poco de tercio y te hablo un poco desde donde yo estoy ahora, ¿vale? Que sigo como clínico, por fin solo en mi centro, esto es algo personal, ¿no? Pero me tiré muchos años en seguridad social sin poder salir de ahí y ahora ya lo estoy viviendo cada día y me está suponiendo un crecimiento brutal. Y además he tenido la suerte de empezar como profe de osteopatía, que para mí era un sueño pues está materializando, ¿no? Entonces, yo tengo una sospecha que me ronda y es que el problema de la osteopatía no es solo que sus principios sean más o menos tangibles, ¿no? Sino que lo mismo tenemos que adaptar un poco la forma de entregar la formación, ¿sí? No basarnos solo en lo que dice Steele, sino un poco lo que estás haciendo tú, ¿no? Hay mucho conocimiento en la actualidad que nos permite entender mejor lo que dice Steele, ¿no? Lo que decía y que esos principios no es solo filosofía, sino que es algo que Steele pudo ver, pudo comprender, lo llevó a la práctica clínica con buenos resultados y que nosotros lo hemos recibido pues a su forma, ¿no? En sus textos y destilado por nuestros profes. Pero a día de hoy la sociedad, por otros caminos de la medicina, de la física, de la química, está aportando información que nos ayuda a explicar un poco eso en profundidad, ¿vale? Entonces, el alumno no solo necesita que le transmita lo que sé, sino necesita que le transmita la experiencia, lo que yo he podido destilar. Digo porque hoy en día, que de esto hablaré un poco más adelante, ¿no? Pero la formación ya no es solo transmitir información. Hay formas hoy en día de procesar la información que es brutal, ¿no? Hablo de la IA. La IA se puede leer cantidades ingentes de información y destilarla. Pero yo creo que el alumno
lo que va a empezar a demandar ya no es solo esa información que antes nos llegaba ahí en cuentagotas con los PDFs marcados y tal, sino que empieza a necesitar a lo mejor como una experiencia, como algo más profundo. No sé si te resuena esto o si estoy mezclando cosas o no sé cómo lo ves. No, Es profunda, ¿eh? La cosa. lo que pasa es que has abierto mucho, bueno, desde mi punto de vista has abierto muchos campos a la misma vez. Ya, ya me Tres pasa. cosas importantes. Lo que decía Steele sigue vigente. Lo que pasa es que sigue vigente y tenemos que actualizarlo. Hay un libro del que creo que te hablé la última vez, que es La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Y este tío hablaba un poco de eso, de que llega un momento donde hay un cambio, ¿no? O sea, hace 500 años pensábamos que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra. Y hubo un señor que dijo, no, no, es que esto no va así, nos movemos alrededor del Sol. Bueno, un poco más se lo cargan por hereje, ¿no? Entonces, estas son las cosas importantes. Hay cambios de paradigma y de repente no sirve. Entonces, sí que ha llegado un momento donde las justificaciones que tenemos desde la osteopatía, de lo que hablabas, de lo que hablamos cuando yo aprendí, del funcionamiento de que trabajando una vértebra llegamos a través del sistema nervioso y cambiamos la función de la víscera. Esto sabemos que hoy en día no existe, pero lo que decía Steele sigue vigente en muchos casos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que han hecho de una manera muy inteligente Homner, Girardin, James Stark, que son del mismo grupo de trabajo. Han cogido los libros de Steele y los han hecho traducir por traductores que conocían el significado de las palabras de Steele de la época. O sea, han contextualizado los libros de Steele en la época. ¿Qué hemos hecho nosotros? Coger frases sueltas de los libros de Steele y de Littlejohn, que con todos mis respetos están hechos en inglés antiguo, son infumables y no los comprendemos lo suficiente y sacamos quotes, frases, y con esto lo llevamos a hacer una especie de pseudo religión. Y esto no funciona así hoy en día en ciencia. Entonces, tenemos que contextualizar en qué momento vivió Steele, cómo él se encuentra en una situación donde tiene ventajas e inconvenientes y lo convierte todo en una ventaja para, a través de la observación, darse cuenta de cómo funcionan los principios en el cuerpo y los principios siguen vigentes, pero hay que volver a coger esos principios y reactualizarlos con lo que tenemos hoy en biología, en fisiología, en sistema nervioso, en comportamiento. Eso es lo interesante, ¿vale? Por otro lado, yo me acuerdo cuando era mucho más joven que había apuntes de PDF que rodaban por las clases, que los tenía, que los habíamos sacado de no sé qué, y pensábamos que ese libro nos iba a dar, y la información estaba casi a trozos, oculta. Yo tenía un profesor que me llevaba a mí, que a un colega mío le daba los libros, a mí me daba otros, y luego los dos nos juntábamos y nos intercambiábamos esos libros, porque medían la información a cuentagotas. Ese tipo de formar a alguien a través de un discípulo a sangre y fuego ya no se lleva. La información rueda por todo el mundo. La información es excesiva. De hecho, hay demasiada información. Necesitamos a alguien que sea capaz de coger esa información, integrarla y dármela de forma fácil para que yo la pueda hacer comprensible. Y ese es el trabajo desde mi punto de vista hoy de un docente. No es buscar toda la información, sino coger la información interesante y hacerla suficientemente comprensible para que el alumno pueda avanzar. Y de eso se trata, yo creo, hoy en día, el poder hacer una masterclass, ¿no? De 8 o de 2 o 3 días. Y el alumno lo que busca es esto. Pero también el alumno lo que creo que cada vez es más crítico es con las cosas que se convierten en creencia en esto es porque sí, o esto es porque se dijo así en ese momento y esta frase nos lleva a que hoy en día hacemos esto de esta manera. Y creo que eso no está mal, porque el ser crítico eh, siempre va a ayudar a que no vivamos las cosas desde esa parte de creencia que no tiene nada. Entonces, si queremos una experiencia nueva con los alumnos, debemos primero ser críticos con nosotros mismos, saber qué explicamos y cómo lo explicamos, y sobre todo, si pudiéramos ya, como docentes, ser a menos, es lo mejor que podemos Ya. hacer, o sea, que todo sea. Pero yo critico hoy mucho hoy en día a ciertos colegas míos que solo ven las cosas de una manera
y que critican a los demás. A mí se me critica mucho porque siempre dicen cuando que biodinámica, etcétera. Yo no hago biodinámica porque no funciona para mí por mi manera de ser. Pero no critico la biodinámica, critico el lenguaje que muchos emplean con la biodinámica. Y eso es lo que realmente a mí me chirría, porque funciona. Pero lo que no funciona es cómo la explicamos a veces, ¿no? Yo creo que ahí está el gran kit. Y la osteopatía, ¿será científica o no será? ¿Será sanitaria, universitaria o no será? Y creo que el camino empieza por nosotros mismos, por plantearnos realmente si aquello que estamos explicando hoy en día es vigente o no. Claro. Aparte, es algo que era algo que te quería preguntar, ¿no? Que tú insistes mucho, y de hecho lo acabas de comentar, en que el lenguaje en osteopatía es delicado y que algunos colegas pueden sonar a gurú, a chamán, ¿no? Que es un poco lo que decíamos ahora, ¿no? Entonces, es importante enseñar a hablar a los alumnos, es importante dar ese lenguaje y el que podamos comunicar, porque es lo que decías en biodinámica, el resultado está. Y yo, de hecho, lo poquito que he estudiado a ese nivel o que he hablado con compañeros que sí que están en ello y luego hablo contigo o hablo con Rafa Merino y es que habláis de lo mismo. ¿Vale? O sea, habláis de lo mismo, solo que con otro lenguaje y con otra forma de abordarlo. Pero en osteopatía, yo es lo que le digo a pacientes, ¿no? Que vienen y dicen, ostras, es que trabajas muy diferente que otra persona que fui. Digo, sí, sí, digo, trabajamos diferente, la sensibilidad es diferente, pero hacemos lo mismo. O sea, yo no discuto con compañeros de ver las cosas diferentes, ¿no? Acabamos hablando, nos entendemos igual. No sé si me estoy Eh, eh, explicando. Sí, pero el tema es ese. Es muy difícil también encontrar un lenguaje universal y común, precisamente porque todos trabajamos a nuestra manera y esto también es lo bonito de nuestra profesión y a la misma vez lo que nos hunde, porque eso hace que aparezcan los egos muchas veces, ¿no? Es que esto que yo hago es lo mejor y no lo hace nadie, o sal de aquí que ya lo hago yo porque esta manipulación no es adecuada o no estás llegando, me lo invento, a este Mm. lugar del campo de la marea, etcétera. Entonces, ya tenemos una profesión que por dentro está muy enfrentada. Pero la gente, en vez de intentar hablar, se enquista en sus propios subgrupos, guetos, dile como tú quieras. Y yo creo que tenemos una profesión maravillosa donde deberíamos sentarnos muchos a hablar con una mente abierta y realmente ser de nuevo críticos con el lenguaje que muchos utilizamos. Entonces, esto, ¿qué pasa? Que crea egos y gurús, como tú has dicho, en parte, que a esos gurús les va muy bien por muchas cosas. Pues, de que venden un curso, un libro, o de que se sienten seguidos, o dile tú como tú quieras. Pero creo que a veces cultivar la humildad, que es una palabra que no me gusta aplicar nunca las palabras humildad y ética, porque creo que la gente que habla de humildad y ética, en Nos general, falta, son los menos falta humildad. humildes y éticos que hay. Pero creo que deberíamos estar un poco en esa capacidad de decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Mm, Vamos a hablar un rato. Y si hace falta, hablamos 2 ratos. Y yo nunca le he dicho que no a alguien que quiera. Hace poco hubo un señor que ha sido uno de mis enemigos políticos, por decirlo así, hablando de política, no hablando de cosas personales. Y me propuso sentarnos y hemos estado 2 mañanas muy agradables hablando de muchas cosas y te das cuenta que tienes muchas cosas en común. Entonces, Claro. y creo que ha salido algo positivo de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar de esto? Pero hay que cuidar el lenguaje. Y creo que en este momento la osteopatía se está yendo mucho hacia trabajos mucho más funcionales, donde creo que hay una parte muy, quizás, donde falta un lenguaje interesante para poder compartir con el resto del mundo médico y luego hay que actualizar los paradigmas. Esto es muy, muy importante. Y si no, nos quedaremos eh, en manos de... En España hay un problema muy grande, o sea, cada vez en las escuelas de osteopatía que están habiendo forman a gente que no tiene una formación universitaria sanitaria previa. Y Y esto es crecen, un... ¿eh? Y están creciendo mucho. Y el Mm. resto de escuelas se han acabado o están por acabarse o las que lo están pasando mal en ese aspecto. Pero deberíamos preguntarnos por qué no llegamos al alumno, ¿no? Y también tengo la sensación, Andrés,
de que la osteopatía volverá, de que aquello que hacemos, si lo hacemos bien, volverá a despertar el interés de lo que es sanitario. Pero para eso hay que tener unas bases creadas muy, muy claras. Y eso es lo que creo que nos falta. Sí, falta foro y creo, ¿no? Y falta espacio de hablar. Bueno, no lo sé, a mí, al menos a mí, yo de hecho creé este podcast, una de las intenciones es poder hablar de osteopatía y que poder traer a gente como tú, o como yo que sé, Roland o Rafa o Ginés, y que podáis expresar y que la gente lo pueda escuchar, ¿sabes? Yo Y de, no sé si de ahí a un foro más interactivo interno, no lo sé, no lo sé. El problema es que desde el registro yo he intentado tantas veces, o hemos intentado tantas veces hace años, crear foros de diálogo, etcétera, y sirvió relativamente para poco, más que te diría lo contrario, con lo cual a veces ya es difícil, ¿no? Eh, Porque tenemos una profesión de nuevo, llena de egos y de intereses y realmente la gran mayoría no piensa en hacer crecer esto como la profesión. Les interesa su campo, su nicho, su escuela, y es una pena, pero, Mm. pero es así. Y yo creo que hablando, pues porque o he estado muchos años en eso, no ha sido La posible forma, ¿no? porque A lo no. mejor, bueno, lo que dijiste en marzo, ¿no? A lo mejor cuando hayan cenizas ya podremos resurgir y quedará lo que toque. No lo sé, no lo sé. Una Puede pregunta ser. que te quería hacer, una pregunta que te quería hacer. Tú has montado el posgrado, lo llamo posgrado, ¿eh? Al curso online en directo, ¿vale? Entonces, una reflexión que quería hacer, porque a mí me parece súper interesante el formato online, pero corre el riesgo de quedarse en pura transmisión de información, ¿no? Justo lo contrario que decíamos de una experiencia. Entonces, ¿cómo lo haces para que un curso a distancia no sea solo contenido, sino que sea algo que el alumno viva, que le aporte más? No sé si es solo con ser ameno y tal, o si le das alguna vuelta más. Es difícil contestar a esto, porque yo he sido siempre muy fan de lo presencial y me encanta lo presencial. O sea, me encantaría poder juntar a toda esta gente que pueda tener interés y aunque fuera en mi consulta a petit comité, darles una clase presencial. Creo que gana exponencialmente. Pero también te digo que habiendo estudiado el máster de los 2 años todo online, eh, también me he dado cuenta de que tiene unas ventajas que la parte presencial no tiene. Una es que puede venir alguien, puede apuntarse alguien de Vigo o de Cádiz y no tiene que venir a cogerse ningún avión. Eh, y otra es que la cantidad de información que puedes dar a veces, y hablo de cantidad, no de que la gente lo asimile, es mucho mayor, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que es una ventaja que vale la pena explorar o aprovechar. Ojalá dentro de 2 o 3 años, ojalá esto sea interesante para más gente y pueda hacerlo también de manera presencial. Lo que pasa es que el online te da unas ventajas muy grandes. Estás en tu casa, cuando hay una pausa te tomas un café, puedes comer en casa, etcétera. ¿Qué pasa? Pues eso, falta compañerismo porque no vas a ver a la gente con la que. A mí me ha hecho mucha ilusión. La gran mayoría de los cursos de Max, excepto el primero, los hicimos online y he tenido la oportunidad de conocer a amigas, compañeras, al cabo de 4 años que nos hemos encontrado en otro seminario presencial de otra cosa y era como, ostras, eres tú, ¿sabes? Entonces eso también hace mucha ilusión, ¿no? Y el compartir, el verse, pero también ahora mismo tengo que asumir que lo que estoy promoviendo es relativamente nuevo y si además de que la gente tenga que hacer un desembolso por el curso, tiene que hacer un desembolso por un desplazamiento, va a ser bastante más complicado de que la gente venga. Y creo que me interesa más ahora, si es posible, divulgarlo a más gente y luego más adelante, pues poder hacer cosas presenciales que tendría más sentido, estaría mejor. Claro, cuando la Mm. gente ya ve que merece más la pena invertir más recurso todavía o más esfuerzo, ¿no? Sí. Sería un poco eso. No, es súper interesante. A ver, yo te he de decir que el online, o sea, el presencial me encanta, pero por circunstancias, yo PNI, por ejemplo, lo estudié online.
o ahora que he estado muy metido con el tema del marketing, de intentar cómo comunicar el valor que llevamos a cabo y tal, yo he estado haciendo formaciones online en directo, en grupos, con una persona que da la formación y que hace como no me va a salir ahora, como sostener el grupo bien hecho y ostras, te llevas las experiencias de la gente, te llevas desde un espacio tranquilo, desde acaba la clase y me voy a la cocina a hacerme la cena, ¿sabes? O sea, tiene muchísimas ventajas y el hecho que creo que también lo haces, ¿no? Que grabas la sesión y el alumno lo puede ver luego en diferido. Yo aprendí Mm. PNI porque vi las clases 7 veces. Es decir, si yo voy a hacer Claro. PNI presencial, cuando acabe el fin de semana, yo he integrado un 1% con mi capacidad de retención y al verlo 10 veces el mismo vídeo, ¿sabes? Es como que me entró, me caló, ¿sabes? No sé si Sí te que es cierto que cuadra, si tienes no. mucho, con algo grabado tienes mucho más interés en que te llegue y te cale, pero vuelvo a lo mismo. A mí la parte del presencial me gusta mucho de la cohesión. Yo, mira, ahora voy a, de los títulos gordos que tengo, nunca he recogido ninguno. O sea, Roland no hacía ceremonia en aquel momento de recoger títulos. En fisioterapia no fui a recoger mi título. El máster de Inglaterra no fui a recoger mi título. Y ahora en el de Helsinki, como era online, digo, ¿y cómo cojones voy a recoger mi título? Entonces, al final, lo bonito yo creo es que hemos generado mucha amistad entre los grupos, entre el grupo, y hay gente, pues eso, que vive en Finlandia, hay gente que vive en Portugal, hay gente que vive en Canadá, hay gente que vive en Irlanda, hay gente que vive en Italia, y nos Claro. vamos a ver todos el día 6 de septiembre. Y vamos a hacer una gran fiesta y vamos a estar un fin de semana en una casa en Finlandia con la intención, pues, de conocernos, ¿no? Pero creo que es eso, que hay una parte muy interesante que tú dices que se puede perder, pero que cuando tienes apuntes y tienes un examen por en medio, etcétera, al final te esfuerzas y queda mucho más de un 1% o de un 20%, ¿no? Y esa parte de no verse para mí y de generar eso, pues, eh, amistad, colegas de verdad, creo que también es muy importante, hace crecer la profesión y eso no lo tienes en un online o no lo tienes de la misma manera, ¿vale? Mm. Entonces, hay una parte que te compro y otra parte que no te compro porque te entiendo perfectamente. O sea, para mí ha sido muy agradable cuando te he hecho formaciones online de poder eso, pues tener la gestión de casa y estar aquí. Y hay una parte que a veces echo de menos de ir a ver, a escuchar a alguien, de pasar el día, de irte a cenar con los colegas después, de irte a comer con los colegas después, de que haya esa fluctuación que ya va más allá del curso, que es que alguien te ha explicado que está haciendo no sé qué con no sé quién y que hay una transmisión de información ahí muy rica y que realmente generas sinergias muy chulas con la gente que Sí, el una online red, te da, ¿no? pero te las da relativamente. Y esa red es interesante. Pero es lo que te digo, también son las circunstancias. Yo creo que hoy en día el curso que planteo difícilmente lo puedo plantear en presencial. Y realmente creo, y te lo digo con el corazón en la mano, que es un posgrado, ostras, que es muy potente y muy interesante. Creo que vale la pena. De verdad, o sea, te lo digo Mm. que si no fuera mío, me encantaría que alguien me lo diera, ¿no? O por lo menos lo hago con esa Claro. intención. Entonces, bueno, la manera quizás es eso, el poder expandirlo más y que luego haya gente que lo. Ojalá, si este año sale, porque no sé si saldrá, y salen 6, y el año que viene son 12, y el año que viene son 24, pues en el quinto a lo mejor digo, oye, mira. Me piden que lo haga en Madrid, voy a Madrid. Me piden que lo haga en no sé dónde, voy a ir allí. ¿Vale? Podría ser un guay. Pero yo creo que hay que empezar un poco con la modestia de que a lo mejor tú piensas que algo es la leche y a la Y gente te luego, dice, sí, sí, sí. acuéstate, ¿sabes? Bueno, y toca reinventarlo y toca darle unas vueltas y, Sí, sí, ¿no? Y luego, adaptarlo a... ya sabes tú que estas cosas siempre se retocan. O sea, que al final luego creas una base, pero dices, ostras, mira, esto no lo sabía, lo pongo aquí. O esto realmente ya no es así, lo quito y hago otra cosa, ¿no? Entonces esto siempre está vivo. O por lo importante es que se quede vivo, sí. No, no. Y para mí,
Está siendo un aprendizaje eso, ¿eh? El hecho de ego fuera. O sea, yo en el marketing una de las cosas que he aprendido es lánzalo. O sea, la gente de lo que hagas te tiene que dar igual y le va a dar igual. Quiero decir, intenta, haz lo mejor que sepas, pero hasta que no lo pruebes, hasta que no salga al mercado, por así decir, y recibas una respuesta de cómo ha sido eso y cómo se ha vendido y cómo ha sido el feedback y la entrega y el tal, no puedes saber que ese producto. O sea, hay que hacer cosas. El otro día creo que te lo escuchaba decir en un reel, me parece, que decían, Sí, sí, ¿no? sí. Empieza a hacer, y lo estaba escuchando y digo, mira, tal cual. O sea, se trata de eso, se trata de, oye, propón que suma, coge lo que suma, lo que resta o lo que tú pensabas que era maravilloso y resulta que a la gente no, pues cámbialo y que eso vaya evolucionando, pero no te quedes quieto esperando a tener algo perfecto, ¿no? Y Sería un sobre poco todo eso. el miedo, el miedo a, o sea, que no funcione, a hacer el ridículo, entre comillas, a no atreverse, ¿no? Yo creo que hay cosas que uno debe decir, bueno, ya está. ¿Qué pasa? Que también, yo no te voy a engañar, detrás de crear 6 días de curso solo teórico hay un esfuerzo ingente muy grande. Entonces hay que tener tiempo, o sea, que no es solamente, bueno, desde mi punto de vista, hay gente que quizás lanza cosas mucho menos elaboradas y funcionan muy, muy bien, ¿eh? Porque a veces no Mm, necesitas tener un producto, a veces necesitas estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y ¡boom! ¿Sabes? Y en mi caso no, en mi caso hay un trabajo muy duro detrás y de años, o sea, porque es el compendio de sobre todo mis últimos, te diría, 6 años. 6, 8 años de trabajo lo que quiero presentar. Entonces, ya no es solo todo lo que hice en su momento, sino revisitar, releer, sacar, poner, quitar, y esto son muchas, muchas horas. Entonces, claro, hay que atreverse. Luego también uno tiene la ilusión de que eso funcione porque a ti te parece la leche, lo que te decía. Pero sí que hay una parte de que uno tiene que lanzarse. mm. Sí, sí, y es súper importante el tema de, que lo has dicho y que te lo comentas yo también, el tema del ego, de que no vas a quedar en ridículo. Es decir, hay gente que ha triunfado y por en medio es que sin decepciones no vas. O sea, es raro que consigas hacer algo a la primera y que funcione. Yo lo digo por inspirar a personas que a lo mejor están pensando en hacer un podcast, en proponer una formación y estamos en ese de que me quedo quieto, no vaya a ser que parezca o que se descubra que soy un impostor, ¿no? Y Sí, joder, es que aportamos mucho valor. Lo digo porque en nuestra profesión, los osteópatas, creo que aportamos mucho valor y tenemos mucho que decir. Y sí, desde sí. aquí diría eso, que, ostras, vale la pena. Cuando me dijiste lo del curso, digo, yo es que prefiero compartirlo. Yo ahora presento una formación, ¿no? Y estoy haciendo difusión de tu formación, ¿no? Que podríamos ser competencia. Y al revés, o sea, estamos creando un mercado y estamos creando algo que creo que suma para todos. Y en nuestra profesión a veces tendemos a estar como más callados. Esto es una sensación que yo tengo, ¿eh? Y creo que vale la pena, ostras, comunicarlo y que si alguien se lo está pensando, oye, pues tira para adelante, ¿no? No, no sé qué opinas, ¿eh? Esto ya entramos más en terreno de opiniones. Esto es difícil. Primero porque yo tengo y he tenido, con esto estoy teniendo síndrome del impostor. Lo que te decía antes, o sea, ni soy fisiólogo, ni soy experto en neurología. Te puedo decir que he traducido muchísimo a Wilfried, que es era uno de los Champions Leagues en dolor, en neurobiología del dolor y todo esto. Y te puedo decir bueno, que he traducido también a Max, que he traducido a Hofner, que me he empapado de todo lo que ellos hacen y bien, pero esto quizás digo, ¿qué derecho tengo? ¿Qué derecho tengo a hablar de antropología si no tengo una carrera de antropología? ¿Qué derecho tengo a hablar de persuasión si no soy psicólogo, ¿no? Y entonces tienes mucho síndrome del impostor, pero yo pienso que hay una parte de eso de atreverse. También te digo, y es una opinión personal, pero también veo mucha gente que no tiene quizás la formación que yo tenga y está lanzando cosas que en su momento les han funcionado muchísimo y muy bien. Y te alegras porque piensas, bueno, pues si se han atrevido con tan poco, entre comillas, o pensando que yo tenía más que ofrecer, ¿no? De alguna manera. Y no con esto estoy criticándolos ni diciendo que yo sé más, sino que simplemente les he visto atrevidos, osados en ese aspecto y les ha funcionado muy bien, ¿no? Y me alegro de que así sea. Entonces es esto, hay una parte de gente que muchas veces se atreven sin más y les funciona
y hay muchos que saben mucho y nunca abrirán la boca. No sé cómo explicar esto, ¿no? Entonces yo creo que Mm, sí, que hay una parte Y luego es esto que te agradezco el espacio. Y yo sé perfectamente también, Andrés, que cuando contacté contigo era desde un punto de vista puramente de colega, de, oye, mira, te ofrezco esto por si a ti te interesa. El hecho de que me des la oportunidad en tu espacio, pues, hablar de todo esto, pues te honra como persona, porque al final es lo que tú dices. Yo creo que ganamos mucho más compartiendo entre todos que no intentando defender nuestro pequeño territorio. Al final, claro, eh, es la ley de la exponencialidad. Cuando la forma cambia, que hablábamos en fisiología antes, cuando el autocrino pasa a ser paracrino y el paracrino pasa a ser endocrino, etcétera, etcétera, es porque uno más uno no hacen dos, uno más uno hacen tres, generan otra cosa. Entonces, mm, esto es otra de las bases, ¿no? El que si tú y yo compartimos, ya no es solamente lo tuyo y lo mío, es lo tuyo y lo mío y algo más que se ha creado porque nosotros hemos compartido. Y eso es lo que creo que es interesante. sí, pensar en abundancia, no pensar en que hay poco mercado, ¿no? Y que nos lo estamos ahí pisando. No, al revés, es como si se monta una consulta a mi lado. Sí, pero Lo vuelvo a lo mismo mismo. estamos, ¿sabes? Lo mismo estamos atrayendo gente a esa Esto- zona, ¿no? el problema es que esto es muy osteopático. El guardar mi territorio y esto es mío está, no sé por qué, inherente en la forma de hacer de la osteopatía en general. Y debemos Joder, pero abrirnos, debemos abrir Pero a es una todo. pena porque aportamos, o sea, aportamos mogollón y cuanto más se escuche, más, más demos con ese lenguaje, con esa forma de hablar, con coger feedback, ¿no? De cómo tú comunicas, aprenda yo. Ojalá la gente, yo qué sé, nos copie o yo copie a otro y no es robar. O sea, es, aparte, lo que me copies a mí, yo lo he sacado de otra persona. O sea, Pero, estamos en filosofía, ¿eh? pero también hablamos de copiar, y es lo que te decía antes. No se trata de copiar, se trata de que aquello que hayas aprendido teniendo en cuenta y nombrando a aquella persona de quien has aprendido y de que tú has cogido esto y oye, yo lo he interpretado de aquí, estás haciendo que eso crezca y que se interprete de una manera diferente y vaya hacia adelante. Pero copiar es cuando tú compartes algo que no es tuyo y no lo estás diciendo. No sé si me estoy Mm. explicando. Sí, sí, sí. Eso es copiar. Cuando no copias es cuando tú dices, mira, yo estos señores los tengo aquí y la referencia es esta. O este dibujo está hecho a partir del dibujo que hizo este señor. Ya está. O sea, estás quedando bien tú. Estás elogiando a ese señor y estás diciéndole al alumno que si algún día quiere ver a ese señor, sabe dónde buscarlo, porque le estás dando la fuente. Eso no es copiar. Me explico. Claro. Eso es hacer Mm, crecer lo que esta persona te ha explicado y haciéndote crecer a ti porque le estás dando una visión nueva. mm. Muy bien. Y, No, y no, me compartimos las parece. cosas, ¿sabes? Mm. Pues no sé si quieres comentar algo más, si digo porque tampoco te quiero robar más mañana. No, no, Eh, no. y, y más o menos me salta alguna cosita de lo que te quería preguntar, pero hemos abordado los temas en los que más o menos queríamos entrar y creo que ha quedado un programa muy interesante. No sé si te quedas con ganas de decir algo o de decir algo más o quieres acabar de dar la información. Por ejemplo, yo dejaré en las notas tu página web, pero no puedo compartir los PDFs. Entonces, no sé si quieres dejar tu web en la que te puedan No, contactar o si le no. puedes, si quieres en mi web, te la puedo pasar, hay una parte, un apartado de cursos, porque acabo de renovarla ahora. Espera. Mm. Y si quieres te puedo dejar el enlace. Vale, pues Y mándamelo, lo dejaré en las notas del capítulo. solo lo único que me queda por decir es darte las gracias, Andrés, porque yo te lo digo de verdad, no esperaba esto, o sea, no esperaba hacer una segunda entrevista contigo, y más para hablar de, pues eso, de mis cursos que está muy bien por mí porque me gusta hablar de ello, pero bueno, no, cuando te escribí con no sé, con la voluntad de que, oye, mira esto por si te interesa para ti y si tú crees que te puede ser interesante. O sea, entonces, para mí ha sido un regalo el hecho de que tú me permitas, pues, hablar un poco más allá y si alguien nos escucha y esto le sirve, pues evidentemente, pues adelante, para eso lo hemos hecho, ¿no? Pero sobre todo agradecerte a ti eso, pues la amabilidad y joder, la prestancia de que seas un colega, que seamos colegas y que me permitas hablar de esto en un espacio, teniendo tú pues tus podcasts, tus cursos, etcétera,
y que me permitas tener esta posibilidad a través de esta rendija de poder hablar un poco más de esto. Así que de verdad Nada, que sobre todo palabras de agradecimiento. yo encantado. Si te llegan alumnos por aquí, pues joder, me alegro un mogollón. Y además es que aportas mucho y yo porque ahora mismo estoy metido haciendo esto y renovando mi información, si no me apuntaba, ¿eh? O sea, lo que no me da. Ojalá salga hacia adelante y si es así, pues bueno, te lo iré comentando, la verdad. Espero Sí, que si sigue adelante y quiere venir en otra ocasión, pues ideal, ya lo muchas sabes. gracias, Fermín. Muchas gracias a ti por todo, tío. Un Andrés, de fuerte verdad. abrazo y espero que a la gente le guste. Lo dejamos aquí. Pues ya está, Un perfecto. abrazo. Si has llegado hasta aquí, probablemente es porque este episodio te ha aportado algo. Y eso me alegra. En las notas del capítulo te dejo todos los enlaces. Si eres profesional de la salud y esto te ha resonado, esto es solo la punta del hilo. En mi formación lo desarrollo a fondo. Tienes toda la información en las notas del capítulo por si quieres dar el paso. Si te apetece apoyar el proyecto, hay dos formas muy sencillas. La primera y la más valiosa. Sigue el podcast, dale al me gusta y compártelo, en redes o en persona con quien creas que lo necesita. Así es como de verdad crecen estos proyectos. Y si quieres ir un paso más allá, puedes invitarme a un café con una pequeña aportación de 2 o 5 euros. Tienes el enlace justo aquí abajo. No tengo más que decirte. Gracias por estar al otro lado. Un placer y hasta siempre.